Al menos 5 estudiantes más del mismo establecimiento educativo están embarazadas. Se propone aumentar la duración máxima de la pena a 15 años. Han presentado un proyecto de ley en el que tipifican y sancionan los deepfakes y el contenido manipulado. El Estado adeuda al sector unos 9 millones de dólares, es decir, unos 71.000 millones de guaraníes, monto que afirma cuenta con trazabilidad y demostrabilidad. La sociedad está por encima del condenado, la sociedad está por encima del individuo, es decir, no puede jamás la readaptación de un individuo estar por encima de la protección de la sociedad. El bien común está por encima del bien individual. Vamos, bienvenidos a otra edición de Zona Franca. Arranca la semana, arrancamos nosotros y con los analistas. Lo que vamos a intentar, vos ya sabés, en Zona Franca es darte todo el espectro de información. Los analistas van a dar su opinión y finalmente vos vas a decidir qué pensar. En Zona Franca no queremos imponerte absolutamente nada, queremos darte toda la info y que el lunes arranques con tu opinión, no la de otro. Y hoy, entre los invitados, con los analistas, le tenemos a mi querido hijo, a Rubén Rubín, que viene con nosotros acá. Rubencito, gracias por estar con nosotros, hijo. Vamos a hablar de varios temas, pero entre ellos, un tema que el domingo pasado lo decía de forma tajante nuestro querido William, es imposible cadena perpetua en Paraguay. Y para Rubén es posible. Así que hoy vamos a hablar y vos también vas a finalmente sacar las conclusiones si se puede o no se puede, está en el límite de dónde está. Pero no solamente eso, vamos a hablar hoy de muchos temas que nos interesan, como por ejemplo el transporte público o como por ejemplo este tema que está de alguna manera tocando a muchas familias que tiene que ver con lo que sucede en las redes sociales, lo que sucede con la transformación a través de la inteligencia artificial de algunas personas que se convierten en otras o que estafan. Nosotros aquí ya en Zona Franca habíamos hablado de estafas que se hacen con personas como yo, por ejemplo, que por ser públicas dicen, supuestamente invitan a entrar a una página para hacer dinero y después terminan desplumándote. ¿Se puede o no se puede regular? Hablábamos una vez con Carlos, él decía, ¿cómo vas a hacer para regular? Así que de esos temas vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Arrancamos con esto, embarazadas en el colegio de María Fernanda. Tras el feminicidio de María Fernanda Benítez, salió a la luz una preocupante realidad. Al menos 5 estudiantes más del mismo establecimiento educativo están embarazadas, según reveló un periodista de Coronel Oviedo. La denuncia expone una grave carencia de educación sexual integral. La investigación en el ámbito penal avanza, mientras crece la presión social para que se adopten medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario. El periodista también reveló que en la vivienda del principal sospechoso del crimen se habría practicado previamente un aborto clandestino, lo que pone en evidencia los riesgos asociados a la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Bueno, Mauricio, ¿qué haces vos como papá? Esperemos que no suceda. Te enterás que este tipo de situaciones se están dando en el colegio donde están tus hijos, tus hijas. No, yo creo, Pablo, que lo primero como padre es tener un canal de comunicación con los chicos que sea de confianza y que ellos sientan primero que tengan la confianza de poder venir y hablarte de estos temas, en primer lugar. Y segundo, que sientan que van a tener tu apoyo, sea cual sea. ¿Y pero la situación del colegio? Porque para mí la educación sexual se enseña en la casa, no sé yo si yo no le daría ese derecho al Estado por sobre mis hijos, ¿verdad? A un colegio, por más que sea público o Pero privado. esto ya es un hecho, o sea, acá no hay, digamos, una posibilidad. Acá se está hablando que en este colegio evidentemente algo está pasando. Y bueno, yo la verdad, Pablo, tengo una hipótesis un poco más allá de lo que está pasando en este colegio. Creo que acá no se cuidan porque directamente ya están practicando los abortos clandestinos. Entonces, se meten una pastilla, estoy embarazada, se meten una pastilla, cambian su ciclo y así. Carlos, ¿para vos?
No, yo creo que esto es una clara demostración de que necesariamente tenemos que abordar el tema de la educación sexual integral. Yo sé que hay mucha gente preocupada por cómo se aborde este tema, principalmente por todas las agendas que se busquen meter detrás de lo que es importante. Lo que es importante es que los niños, niñas y adolescentes conozcan sobre su cuerpo, conozcan sobre sus límites, conozcan sobre síntomas de abuso y, por supuesto, saber que pueden tener una contención también. Si la familia falla, claramente es el Estado el que tiene que estar presente también, Pablo, en el momento de poder hablar sobre estos temas. A los padres les cuesta abordar la cuestión de la sexualidad. Y esto tiene que ver con una larga tradición de que ciertos temas sean tabúes. No hablamos del tema porque nos genera vergüenza, no hablamos del tema porque a nosotros tampoco nos hablaron del tema. Y así una cadena de irresponsabilidad que termina en estos casos. Es importante empezar a hablar, es importante perder la vergüenza, es importante generar ese puente de confianza entre los adultos, los adolescentes, porque de lo contrario este es un problema que va en aumento, ¿verdad? Y nosotros como medios, quizás, William, tenemos que empujar un poco también al ministerio a ser más fuerte en zonas o colegios puntuales donde algo ya está sucediendo que no es obviamente lo normal. Sí, con respecto a este tema, Pablo, yo solamente escuché la versión periodística de un periodista local. Local, así es. No escuché que alguna autoridad se haya referido al Hasta tema. ahora, así es. No escuché que alguna autoridad de la institución, de la región sanitaria, alguien haya confirmado. Aunque lo lógico sería al revés, ¿verdad? Que vos salgas a decir, en todo caso, hicimos un relevamiento y no es Claro, real. entonces, quizás en la semana nosotros en Monumental nos podríamos ocupar de esto para saber primero si esto es verdad. Ok. Porque sí, hay un ¿Cómo- periodista que cómo dio la va- versión. ¿Cómo vas a saber si es verdad? Porque Claro. si Y están- porque si hay 5 adolescentes que están embarazadas en esa institución, el periodista habrá sacado de algún lado ese dato. Claro. Se supone que estas jóvenes fueron a consultar en la región sanitaria de Coronel Oviedo, entonces se tiene que tener un registro. Entonces, puede ser que O no, puede ser pero, clandestino. No como- necesariamente. Como Claro. dice Mauricio. No Claro. necesariamente. pero igual, supongo que si están en la institución estas adolescentes, la directora o las docentes tendrían que saber, o sea, de algún lado tendríamos que confirmar la información para poder decir que la versión periodística es real. Lo primero, en caso de que sea real, así como dice Carlos, hay que apuntar y seguir empujando algún proyecto para poder tener una educación sexual y que no se lleve por otro lado, ¿verdad? Porque acá lastimosamente cuando ya empezamos a desviar el camino es donde paramos todos los proyectos. Acá se tiene que hablar de esto en las instituciones y en las familias. Por eso el programa pasado había consultado si el caso de María Fernanda fue una posibilidad para que los padres puedan hablar con sus hijos, ¿verdad? Con la hija, con el hijo, porque no hay que hacer esa distinción, no solamente porque es hombre, no va a tener responsabilidad en esto, pero dentro de la familia me parece que es el primer paso donde se tiene que dar, hablar con los hijos. Posteriormente, tener algún tipo de protocolo dentro de las instituciones para poder tener la educación sexual que necesitan los niños. Rubén, y en este proceso de ser legislador, este punto específico, ¿te parece que tiene que hacer algo desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso? ¿Tiene que hacer algo mucho más duro el Ministerio? ¿Cómo estás viendo esto? Yo creo que esto es responsabilidad del Ministerio de Educación. Yo creo firmemente que el Estado puede acompañar, pero también creo firmemente que esto tiene que nacer desde la casa, ¿verdad? O sea, yo realmente no creo que el Estado pueda asumir ese rol de papá y mamá. Es algo que, de hecho, yo no quiero para mis hijos en países más avanzados donde se vio siempre que el Estado, cuando se mete en la educación de nuestros hijos, más allá de lo técnico, termina mal, porque cada uno tiene una visión distinta de paternidad y cada paternidad es un mundo. Entonces yo creo que abrir esa puerta va a terminar, por más que no quieran decir después conspiranoico, va a terminar en lo que ya sabemos. En Estados Unidos, un adolescente se puede ir a cualquier hospital público y cambiarse de sexo sin el ok de su papá o de su mamá. Mutilarse. Esto Mutilarse, por el sexo no sí, se cambia. Sí, o sea, sacarse los pechos si sos mujer o tener un tratamiento hormonal si sos hombre, ¿verdad? Y esto no es una cuestión
de teoría. Estas son políticas públicas que se ejecutan y se votaron en países avanzados, ¿verdad? O sea, imagínate, yo tengo 3 hombres, yo tengo 3 nenes en casa. Imagínate que a los 13 a los 14 se me pueda ir a un hospital y que ya no importa lo que yo diga, ¿verdad? Entonces, eso está presente, ¿verdad? Y imagínate que nosotros hoy estamos debatiendo con los colegas el tema de cadena perpetua y me dicen, no se puede. ¿Por qué? Y porque, en otras palabras, la Unión Europea o otros que nos hicieron firmar este documento nos dijeron que no se puede. O sea, a lo que voy es, nosotros no tenemos una soberanía total legislativa. Entonces, a mí me da miedo que si nosotros abrimos esa puerta, después otra vez no vamos a ser nosotros los que pongamos las reglas, van a ser otros, como precisamente está pasando ahora con la cadena perpetua, que vienen inclusive senadores y diputados a los medios de comunicación de manera falsa, le mienten a los paraguayos y le dicen, no, a mí me encantaría, si dependiese de mí, te dicen los diputados y los senadores, encima haciendo un doble discurso. No, si fuese por mí, que se vaya de por vida preso, te dicen, pero no se puede. Senador y diputado no pueden legislar, entonces ¿quién es lo que puede legislar en este país, verdad? Entonces, mezclando nomás un poco todo chulito, pero que finalmente es educación, papi querido, ¿verdad? El tema de la educación sexual realmente y otro tipo de educaciones también, yo creo que eso nace en la casa, pero así como también nos tenemos que ocupar de lo que yo pretendo ocuparme de los asesinatos y demás cosas, evidentemente esta es una realidad, entonces tenemos que ver hasta qué punto nosotros la asesoramos. Por ejemplo, mínimamente hacer un protocolo clarísimo para embarazos adolescentes, ¿verdad? O sea, Claro. que lo que dice William es verdad. Yo también tengo mi duda de que esa información, digamos, Y se además también haya confirmado. además que no sé si es como una suerte de situaciones que se dan hoy con los adolescentes. Estamos escuchando, por lo menos en varias noticias, sinceramente, hechos de mucha violencia, incluso casos de abuso sexual de jóvenes con otros jóvenes, ¿verdad? Entonces, la verdad que es bastante preocupante porque, como dice Rubén Palo, esto no se soluciona ni con leyes ni con que el Estado haga miles de protocolos, porque hay cuestiones que hacen a la familia y a la educación que uno tenga en la casa, ¿verdad? Claro, pero si partimos luego del hecho de que la mayoría de las religiones hablan de los 10 mandamientos, no matarás, se sigue matando. O sea, más allá de las leyes religiosas, espirituales o reales de los países, esto es mucho más profundo. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que... Pero una cosa va a la otra, Pablo, también ¿en qué sentido? Hoy tenemos adolescentes que están siendo padres, niños que son así es. niñas que fueron abusadas sexualmente, que fueron mamás. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que también, ahí es donde también nos hacemos una pregunta de qué es lo que hacemos con nuestra juventud? Claro. Porque si bien es cierto, podemos regular, pero ¿dónde la educación también es tan importante? Porque no podemos negar de que hay una cuestión generacional también donde, como dice Carlito, hay tabúes que esos están todavía hasta la fecha implantados, pero la realidad es otra. Y hoy los jóvenes están están cometiendo tipos de abortos cuando nadie está queriendo hablar del tema y eso es una realidad. Y el punto ahí me parece también muy importante abordar. ¿Qué pasa cuando la familia no trata estos temas? ¿Qué pasa cuando papá y mamá sienten que no tienen la capacidad? ¿Qué pasa cuando papá y mamá sienten que tienen vergüenza para abordar de estos temas? Porque de verdad cuesta sentarte No, y Carlos, ¿y qué a pasa hablar del tema. ¿Y qué pasa cuando papá o mamá son los que abusan? Por eso. Que si ¿Qué hablamos pasa cuando porcentualmente... el entorno es el que está abusando? Entonces yo pregunto ahí, ¿cuál es la siguiente instancia? Yo también tengo miedo de que el Estado se haga cargo de esto y creo que no debería hacerse cargo en un 100% y que hay que cuidar muy bien qué es lo que se va a enseñar a los niños. Si tu familia Pero no es digo, un entorno seguro, claro, ¿cuál sería claro, el ¿cuál segundo sería entorno el seguro? segundo entorno? Y el segundo entorno claramente es la escuela. Y allí estamos fallando. Entonces, lo que yo trato de entender un poco más allá de que comprenda perfectamente que ese primer entorno es la familia y que tenemos que potenciar muchísimo más ese núcleo. ¿Qué pasa si ese núcleo familiar falla? ¿A dónde recurre ese niño, niña y adolescente? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo? El anillo familiar no es solamente, vos tenés un primer anillo familiar, después hay un segundo, un tercero. Hay muchos chicos que sus padres y madres están presos por narcotráfico y terminan dentro de la familia, pero en el segundo anillo. Termina siendo criado por los abuelos, por la tía, y bueno. Claro, pero yo lo que parto de la base es que sobre estos temas no se hablan.
Así mismo. No hablamos de sexualidad, nos cuesta abordar estos temas con los niños. Es cierto. Entonces, si no se aborda, si no se instruye, si no se le enseña sobre las partes del cuerpo, sobre los límites, sobre que no hay secretos. No, sobre ¿y qué pasa, Carlos, si el niño o la niña tiene realmente el deseo de tener otra orientación sexual diferente a la que nació y le quiere plantear a su papá o a su mamá y resulta que sus padres son homofóbicos? Por eso. ¿Qué Entonces, pasa? ¿A quién le va a hablar? Claro. Y allí vamos a una situación un problema que va fuera de la familia y que se traslada directamente a la sociedad, ¿verdad? Sí, por eso. Por eso que yo digo el abordaje. De situaciones, porque me pasa con amigas que trabajan en las Codenis, Pablo, que se sienten muy preocupadas porque me dicen, cada semana tenemos reportes de embarazo de niñas de 12 a 13 años. Cada semana. Y nos vamos y obviamente que el que abusó probablemente es un familiar. Me dicen, y son niñas que no tienen tampoco recursos para poder solventar y tampoco se hace la denuncia por abuso sexual porque el mismo abusador le tiene que mantener a la niña, a la bebé. O sea, y me dicen, ¿y cómo en este país? Me dicen, imagínate que no exista un sistema, una ley, porque la niña que fue abusada tiene que iniciar un juicio de filiación para que el abusador pueda pagar una asistencia alimenticia. Imagínate, ridículo. Imagínate lo que tenemos que hacer. El abusador tiene que reconocerle para que le pueda pedir a esa niña. Dios mío. Porque no hay, o sea, es algo que haya una acción civil de daños y perjuicios y demás, pero hoy no existe una ley que proteja a niñas que fueron víctimas de abuso y no tienen Imagínense lo que está planteando Jessy. O sea, estamos algo de que ni un mecanismo básico de protección no hay. Pero no les interesa, Chulo. O sea, esto es 100% responsabilidad del Ejecutivo. Todas estas medidas drásticas no lo puede hacer el legislativo, o lo puede hacer, ¿verdad? Pero va a ser nadar en dulce de leche, ¿verdad? Te pongo otra vez mi ejemplo. Es muy distinto que salga el presidente Peña a decir, yo declaro emergencia de seguridad nacional y vamos a hacer esto y esto. Y ahí con toda la fuerza de los ministerios vos te vas y activas. Nosotros hoy tenemos Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer. O sea, tenemos ministerio, pero para todas las etapas de la vida tenemos ministerio. Pero ahora después ya vamos a hacer también el ministerio de la vejez. De la tercera edad. De la tercera edad y después el ministerio ya de cuando te fuiste, ¿verdad? O sea, y se lavan las manos. Esa es la verdad, porque te vienen a hablar acá con mucho tecnicismo el ministro de la Niñez y eso, pero es responsabilidad del Ejecutivo, porque si no te pongo la firma, nosotros vamos a querer proponer algo y no han sido otra vez, no se puede. Y fíjate esto, en el Senado ya tiene vía libre para 15 años, a ver. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, elevando de 8 a 15 años la pena máxima privativa de libertad para adolescentes que cometan crímenes. Cuando el hecho sea calificado como crimen en paralelo por el derecho penal común, para lo cual se propone la posibilidad de aumentar la duración máxima de la pena a 15 años. El texto fue presentado por el senador Javier Zacarías Irún, quien justificó la modificación argumentando que existen antecedentes en países como Argentina o Costa Rica, donde las penas para adolescentes alcanzan hasta 20 años. Actualmente el artículo 249 del Código define como adolescentes a las personas entre 14 y 18 años y la sanción máxima prevista para este rango etario es de 8 años de reclusión. Con la modificación aprobada en el Senado, esta pena podría extenderse hasta 15 años en casos de delitos considerados como crímenes. La medida fue calificada por la oposición como populista y reactiva al centrarse únicamente en el castigo y no en las causas estructurales de la criminalidad juvenil. Ahora, le quiero tirar nomás esto a los analistas. Ustedes se dieron cuenta que en estos últimos 2 domingos nosotros hablábamos sobre esto y todos hablaban que la pena máxima podría ser 10 años por los tratados firmados a nivel internacional. Sin embargo, ya se habla de 15. Pero fíjate, Pablo, justamente yo le hacía vos esa... buscaste, Carlos, porque yo no encontré. Yo busqué. Y además le hice la pregunta hoy, en la semana le hice la pregunta al ministro de la Niñez. Sí. Porque nos decía Raúl Ramírez, periodista de Judiciales, que en base a los
tratados internacionales suscritos por Paraguay, máximo se puede elevar la pena a 10 años. El ministro fue tajante al decir que no existe un límite establecido por ningún tratado. Lo que dice los tratados, o sea, uno en particular, no me acuerdo cuál es el particular, en el que dice que nosotros debemos hacer el esfuerzo de darle la menor condena posible a una adolescente. Eso sí, pero no habla de un límite. Y encima dice hacer el esfuerzo, o sea, en otras palabras, no es que dice hay que darle el menor. Claro, por supuesto. Ahora, lo que a mí me preocupa nomás, en el abordaje que están planteando sobre este tema, no estamos apuntando a la cuestión principal que tiene que ver con la rehabilitación. Le vamos a mandar 15 años, ok, le podemos mandar 30 también, pero en 30 años, ¿cómo va a salir ese individuo? Profesional en el delito. Claro, por supuesto, profesional en el delito. Con el PCC, hoy, con el Comando Vermelho, con el Clan entonces, Rotela. Resulta que hoy aumentamos las penas. Hoy aumentamos las penas, Pablo. Está bien, perfecto, pero la pregunta es cómo van a salir en 15, en 20, en 30 años con un sistema judicial que está obsoleto, que todos sabemos que no funciona. Entonces, estamos planteando un aumento de pena que puede ser interesante para poder reponer o reparar ese daño que se hace a la sociedad y separarlo por un tiempo, porque es un peligro definitivamente para los demás individuos, pero esa persona va a salir igual o peor del sistema. Nos está atacando el problema de fondo y podría terminar como la ley que tenemos del feminicidio. Porque finalmente, ¿cuál es el fin de esa ley? ¿Qué es lo que queremos evitar? Que las mujeres mueran. Eso es lo que queremos evitar. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que el violento le mata a la mujer y después él se mete un balazo. Entonces vos no estás evitando que las mujeres sigan muriendo. Porque finalmente lo que hace esta ley es eso. Y si es que tenemos una ley donde el menor podría estar 15, 30, 40, 50 años, no va a pensar en no le voy a matar a la persona porque voy a estar 50 años, sino le mata y después él se tira también un balazo. Entonces el problema de fondo finalmente no estamos atacando. El enfoque tiene que ser integral. Yo creo que ya habíamos hablado de eso la otra vez en el programa. Una es la prevención y la otra es la persuasión. Yo te garantizo, William, que muchos van a estar persuadidos de hacer una cagada si te vas 50 años preso. La ley del feminicidio sirve para eso. Y los padres le van a decir, mi hijo, te haces esto y te va a ir adentro 50 años. Mira, todos los que no estaban a favor de la ley contra el feminicidio, de la ley que sanciona el feminicidio, hoy creen que la sanción es el camino. Bueno, pero ahí también es una parte del enfoque que hay que darle. Pero ahí también tiene que ver con la aplicación de la normativa. Lo que pasa es que eso también para explicar un poquito cómo vino, ¿verdad? Si bien es cierto, hoy incluso el Ministerio Público está abordando de una forma diferente, porque antes teníamos la cantidad de gente que ingresaba dentro de las penitenciarías ante la denuncia mínima más de hechos de violencia. Sí. Hoy las cuestiones cambiaron un poco porque tuvimos una superpoblación también dentro de las penitenciarías por gente que iba por cualquier tipo de agresión verbal, incluso iba dentro, directo a la cárcel. Directo, sin ningún tipo, porque también hubo una ola de casos de feminicidio y demás, y eso alcanzó a cualquier tipo de hechos de violencia y se superpobló. Entonces el Ministerio Público, también hay una cuestión que no hace solamente a la ley, sino que también a cómo se aplican las normativas. Claro. Entonces siempre. El Ministerio Público lo que hizo también en algunos determinados casos ya no es directamente pedir una prisión preventiva para una persona que está hoy imputada por violencia familiar. Rubén, hay otro tipo de cosas. Acá Zacarías Irún habla de 15 años. Vos hablas de cadena perpetua. Estamos hablando de un abismo entre ambas situaciones. Sí, y yo entiendo dónde es que yo no coincido con lo que no coinciden conmigo. Perfectamente entiendo el otro punto. Y ¿sabes cuál? Después de tantas semanas de análisis, para mí, ¿cuál es la cuestión, Palito? Durante demasiado tiempo, el sistema judicial nos vendió la tesis, y yo era de esa tesis, nos vendió la tesis de la reinserción, ¿verdad? O sea, que como el modelo, nosotros la agarramos al malo, hay que meterle la isla de la sociedad y eventualmente si se puede reinsertar. Que es un formato importado de afuera. Y es el objetivo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que todos estamos de acuerdo porque así nos enseñaron, ¿verdad? Perfecto. No solamente estamos de acuerdo, yo he trabajado ya con el Conejo, hacíamos también el trabajo de reinserción. Montamos con Edgar Camaraza, montamos un estudio de música dentro de Tacumbú para que los músicos puedan tocar y después puedan salir y trabajar. O sea,
Yo creo firmemente en la reinserción, donde yo creo que se equivoca el sistema judicial mundial, algunos ya están corrigiendo y otros no, yo quisiera corregir acá en Paraguay, no se puede encarar de manera general la reinserción. O sea, vos me decís, por ejemplo, un Chespi que tiene 15 antecedentes de delito bagatelario, inclusive un asalto agravado porque tenía una arma o un cuchillo, a esa persona, si nosotros le intervenimos, pero por supuesto que le podemos salvar. Le podemos limpiar el alma, le sacamos la droga del cuerpo y después le damos oportunidades, le acompañamos con el Ministerio de Trabajo, con Sinafocal, con SNPP. Esa persona se puede reinsertar a la sociedad, un adicto, un ladrón, claro que se puede reinsertar a la sociedad. Ahora, un violador, un asesino, yo no tengo ni intenciones de que se reinserte. Yo no tengo intenciones de darle una segunda oportunidad a un violador o un asesino. Si hay otro que tiene la tesis de que sí quiere reinsertarle a un violador o un asesino, yo no. Ese no es mi... Persona condenada por terrorismo. Dos puntos. Ese es uno, ¿verdad? El tema del debate de la reinserción general, ¿verdad? Yo creo que ahí está el problema, porque nosotros hoy no importa qué hagas, y este es el ejemplo de Fernanda, le podés prender fuego a tu pareja que le tiene a tu hijo en el vientre, le podés hacer un aborto, secuestrar y después enterrar. Y nosotros hacemos el ejercicio, ¿cómo podemos hacer para que este demente vuelva a la sociedad lo más rápido posible encima? Ok, yo no. Entonces, ese es uno, ¿verdad? Del debate de la reinserción y cómo yo creo que no tiene que ser una reinserción general. Para todos. Sí, eso uno. Y segundo, tampoco me gusta ese análisis de que el tema de la ley, de que porque vos haces una condena no es la solución. Espera tampoco. Es ilegal traficar droga, ¿verdad? Es ilegal. Ok, perfecto. Se sigue traficando droga. Entonces vamos a dejar nomás ya que ¿verdad? Es ilegal violar gente, ¿verdad? Se sigue violando, ¿verdad? Entonces vamos a sacar nomás ya las leyes. No tiene nada que ver que siga pasando o no. Desde que existe la humanidad, existe el odio, la maldad, el asesinato, la guerra, la muerte. La justicia. Lo que nosotros queremos es justicia. Si vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de prevención. Como lo dice su nombre, previo, para que no pase. Ahora, si ya pasa, ¿qué es lo que nosotros queremos? Justicia. ¿Qué es lo que nosotros queremos con un asesino? Que se pudra en la cárcel. Yo no quiero hacer el ejercicio de cómo puedo hacer para reinsertarle a este asesino. Yo lo que entiendo es... Rubén, a mí me gustaría nomás tratar de entender cuál va a ser finalmente el proyecto que vas a presentar, porque se habló muchísimo durante todos estos meses y es buen punto. Cadena perpetua para quienes... Y eso también va a ser para los menores, porque también estaba ese debate y me parece que genera mucha confusión. Sí. Entonces, para poder entender exactamente cuál es tu planteamiento y cómo vas a llegar adelante, a eso. Porque sí, durante todo este tiempo escuchamos los cuestionamientos constitucionales. Entonces, para poder entender bien cuál va a ser el proyecto, Rubén, que vas a presentar. Sí, yo no iba a presentar todavía el proyecto que toca la ley 1680, que es el Código de la Niñez, específicamente el artículo 207 que terminó tocando el Senado, ¿verdad? A mí me decían populistas, pero esta es una ley delicada que yo lo estoy tocando con muchísimos asesores y toditos ad honorem, penalistas de la sociedad civil que se acercaron y están redactando con nosotros. Me iba a tomar el tiempo y ellos se apuraron. Realmente no es un tema menor, que hay que tocarlo así. Entonces yo partí en dos la conversación, William. Excelente pregunta y te agradezco, ¿verdad? Yo dije, ok, perfecto, vamos, y esto yo lo debatí en la audiencia pública y con la sociedad civil y la gente me dio la luz verde, me dijo, me parece perfecto. También lo hablé con el sindicato de Bolt, sindicato de Delivery, que todos están a favor. Yo le dije, ok, muchachos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar en dos la conversación. Cadena perpetua para adultos mayores de 18 y luego crimen de adulto, condena de adulto, porque son dos batallas muy distintas. Y cada una tiene barreras que nosotros tenemos que ir rompiendo y cruzando, y la que más barrera tiene es el Código de la Niñez. Claro, por su sistema de sanciones Sí. que no es el mismo. En cambio, el Código Penal, la ley 1160, nosotros tenemos una propuesta de ley redactada, que yo hice un borrador y la sociedad civil me modificó, y ese yo sí que no veo ni una sola barrera más que el artículo 20 de la Constitución, que algunos interpretan de manera distinta a mi interpretación, ¿verdad? Entonces la propuesta que yo por lo menos iba a llevar primero a la Cámara de Diputados es cadena perpetua para adultos, punto. Okay. Y después espero el proyecto que ya viene luego, que se me adelantó, ¿verdad? Okay. Eso el es súper importante aclarar. Sí, porque si no se mezclan todos. ¿Sí? Claro, ahora bien, tendríamos que ver qué dice el artículo 20 de la Constitución Nacional, que es lo que están planteando algunos
que tampoco es posible llevar adelante Cadena perpetua. Claro, la y ahí, cadena ¿cuál perpetua es en la nuestro país. interpretación que vos le das a ese artículo 20? Si podemos Porque, leer, sería interesante. claro, Y a partir de objeto, allí el ver. artículo 20 habla del objeto de las penas. Claro. Y habla específicamente de que el objeto de las penas guarda relación con la reinserción. Acá tengo el artículo 20 Sí. Sí. del objeto de las penas. Ahí está. Las penas preventivas, Privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los Ahí está. condenados y Sí. la protección de la sociedad. Correcto. Y ahí lo que yo digo que Dos hoy, cosas. dos cosas, para repetir a la gente, las penas privativas de libertad tendrán como objeto dos cosas, la readaptación del condenado Sí. y la protección de la sociedad. Hoy yo veo que estos dos se chocan y hay un grupo que pone la readaptación del condenado como prioridad y está perfecto. Yo no coincido, yo pongo la protección de la sociedad por encima de la reinserción del condenado. Esa es mi tesis, porque en ningún lado dice explícitamente no se puede cadena perpetua, como si dice el derecho a la vida, digamos que ahí sí llegamos chocadas contra una posible Pena de muerte. pena de muerte. Pena de muerte. Ahí sí puede explícito, ¿verdad? Claro. Digamos, el derecho a la podría vida. ser una cuestión de nomenclatura nomás, Rubén. ¿Cómo? Una cuestión de nomenclatura. En vez de llamarle cadena perpetua, le llamamos, bueno, una condena de 72 años. Yo manejo todas las opciones. Yo creo que tiene que ser cadena perpetua. Plan B puede ser acumulación de penas. Por ¿Qué no ejemplo, hay acá? al asesino de Fernanda le puedes imputar por secuestro, tortura, asesinato de 2 personas porque le mató a su hijo también, ¿verdad? Entonces ahí vos acumulás la condena Claro, hoy y se te- tenemos hay concurso, pero se tiene un tope. Sí, Claro. entonces... No se puede exceder de eso. Pero volviendo nomás al artículo 20, entonces tiene dos objetivos el artículo 20 de las penas, ¿verdad? La readaptación del condenado y la protección de la sociedad. Y para mí el destino colectivo está por encima del destino individual. Bajo de ningún punto de vista a mí me vas a convencer que el Estado paraguayo tiene que dedicarle más tiempo, plata de los contribuyentes y esfuerzo en readaptarle a un asesino antes que protegerle a su sociedad. En cuanto a la determinación de quiénes serían los alcanzados, en el caso que se establezca la pena de la cadena perpetua, ¿sería por determinados hechos Sí, punibles? yo pongo sobre la mesa lo siguiente, y de vuelta hay que debatir, y de hecho que me encantaría que me dé su opinión. Yo pongo asesinatos con alevosía, violación, no hay tu tía, le toca a nuestra mujer y te pudría en la cárcel, o también a un hombre, ¿verdad? Y yo pongo asesinos en el volante borrachos, porque vos tomaste la decisión de manejar, no es que fue un accidente, porque los accidentes pasan, existen otro tipo de accidentes automovilísticos que nosotros no pedimos perpetua. Algunos, por ejemplo, ya me dijeron que no, este tercer punto, ¿verdad? Claro, que el homicidio culposo. Correcto, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 puntos que yo contemplo como William, perpetua en mi propuesta. Lo que encuentro nada más, y escuché que estuvieron mencionando con respecto al artículo 20, es que al decir la protección de la sociedad, uno no está eliminando el otro principio que Y dice, dice. claro, porque no cita- dice o, Correcto. dice y. Entonces es Sí. la readaptación de los condenados y la protección de la Tiene que sociedad. ser las dos cosas. Claro, y eso es lo que lleva, la readaptación de la persona condenada es lo que lleva a la protección de la sociedad. Esa es la interpretación que se da. Además, este artículo tiene nuevamente un respaldo en el Pacto de San José, que es un tratado internacional. Paraguay está adherido a este tratado internacional que nosotros no podemos renunciar nomás. Y en el tratado, en el Pacto de San José, está en el artículo 5, en el punto 6, donde se habla también de la readaptación de la persona que está privada de libertad. Entonces, son 2 elementos muy importantes que necesariamente, para que tu proyecto prospere, Rubén, vas a tener que derribar esto. Y esto está en la Constitución Nacional. Yo quiero decir algo que a pesar que prometí que no me iba a meter, que solo Rubén hable, ¿verdad? Porque que no se sienta como que yo le estoy, digamos, apoyando en su hipótesis, tesis. Estábamos viendo un documental con Sonia, porque ella es la reina de los documentales de temas de la vida real. Y la reinserción de la sociedad, aunque parezca algo paradójico, se puede dar dentro de la cárcel. Claro. Nosotros estábamos viendo el caso de un señor que nos puso piel de gallina, que tiene triple cadena perpetua, porque en Estados Unidos se puede dar varias cadenas perpetuas, y él es el jefe de una unidad que con tela donada y tela usada hacen
frazadas y demás para hogares que necesitan refugio. Y el tipo, el jefe de ese lugar estaba ya hace 45 años preso, ¿verdad? Y él estaba contando, él contando que él sabe que no va a salir de ahí. Y cuenta y muestra las cartas de los niños y niñas que le envían agradeciendo el trabajo que él está haciendo con su equipo. O sea, él ya sabe que no va a salir, pero está siendo útil a la sociedad desde adentro, porque también, de alguna manera, él reconoció que él no está preparado. Él no está preparado para estar con la sociedad porque cometió muchos delitos de violación y asesinato y él sabe que no se puede contener. Que es más fuerte que él. Es más fuerte que él. No, pero No se aparte, puede hoy ya hay tesis también, Palito, de tesis de doctores, ¿verdad? O sea, de la medicina misma que te habla, por ejemplo, de violaciones y de cómo funciona el cerebro del violador y te dice, pero así, ¿Eso claro. se pueden recuperar o no? Porque eso No, es una te realidad. dicen que no. Irrecuperable. Te dicen Ahí que está el no. punto. Hay personas que son irrecuperables. Porque te es dicen una que no. enfermedad. William, O sea, no. entiendo que es una Yo, enfermedad. claro, todo esto es debatible y podríamos estar inclusive de acuerdo. El problema es cómo llevas lo adelante, cómo aplicas. Pero yo entiendo la posición de Rubén. Yo creo O que sea, es un hay tema una de cuestión de interpretación, por eso voluntad te digo, también. porque si Pero no me decís... justamente por eso, Rubén, si es que supongamos que yo creo que no va a pasar, supongamos que se aprueba esto. Con la primera condena te meten en una acción de inconstitucionalidad y te denuncian en la No, Corte pero Interamericana de Derechos Humanos. yo por eso Y te se digo, acabó la historia. Dos cosas, William, sobre eso. Primero, que yo creo firmemente que es mejor que nos multen la comunidad internacional a que nosotros sigamos mandando el mensaje al pueblo paraguayo de que a nuestras mujeres se le puede violar o a nuestros hombres se le puede ejecutar en la calle. Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo, literalmente. Es el mensaje que nosotros le mandamos al crimen organizado, o sea, y a los locos violadores. O sea, meterle que no pasa nada, literalmente. No hay consecuencia. Eso dice el Código Penal, ¿verdad? Entonces, prefiero toda la vida que me multen a que se mueran los paraguayos. Eso uno. Y segundo, es un tema de interpretación, William, y yo no planteo solamente un cambio de letras. Yo planteo un cambio cultural. Yo estoy hablando con el Ejecutivo. Yo estoy hablando con el Poder Judicial. Yo planteo un cambio de cultura jurídica. Hoy nuestra Corte Suprema es pro-delincuente. Nuestros jueces son pro-delincuentes y no solamente en violadores y asesinos. Tenemos un caso emblemático ¿Y cómo también. vas a hacer eso? ¿Cómo? ¿Y cómo vas a hacer eso? Y eso tiene que ser ya con la ayuda del Ejecutivo. Y claro, pero ¿cómo? Y con un mensaje claro Porque del si Congreso. estás hablando con ellos, ¿cómo es? ¿Cómo vas a ejecutar eso? Porque te digo, hoy yo no veo ningún cambio. Podríamos seguir debatiendo y debatiendo esto, pero lo mínimo no se hace. Por Rubén. eso el camino más por rápido ejemplo, es, William, el yo aumento de la lo que pena. no Por entiendo, ejemplo, yo lo que no entiendo más, William... lo de los borrachos, Sí. ¿verdad? Hoy ni siquiera tenemos una sanción administrativa para los borrachos. Como la ¿Por qué cancelación. ¿Por qué no le sacan la licencia de por vida? Ni siquiera eso Ni hacemos. siquiera eso, sí. ¿Verdad? Hoy, en las cárceles, siguen organizando los asesinatos. Sí. Porque no hacemos lo mínimo. El viernes se hizo un procedimiento en emboscada. Allanaron la celda de una persona que tenía 6 teléfonos celulares. ¿Qué hizo esta persona? Pidió 20 pares de zapatos y 2 teléfonos celulares y le pidió a este muchacho que lleve al barrio San Francisco, donde aparece este menor de 16 años y le mata. Desde la cárcel organizaron lo que pasó, donde se le mató a este delivery en el barrio San Qué Francisco, bárbaro, desde qué la cárcel. locura. Entonces te digo, lo básico no hacemos que es que los teléfonos celulares no ingresen allí o tener un Bloqueadores. equipo para bloquear las señales allí. O sea, lo básico no hacemos. Imagínense lo que estamos discutiendo ahora para poder llevar Bueno, William, adelante. pero- o sea, no, pero empecemos por lo básico. Enseguida, Rubén, por favor, un minuto, porque te quiero mostrar esta oferta de Dayo espectacular. Dayo te trae un set exclusivo que te dejará lista en minutos. Planchita de 30 watts, con placa cerámica, sistema de rápido calentamiento y manija bloqueable. Más un secador de 2000 watts con 2 velocidades, 3 temperaturas, difusor y concentrador de aire. Todo, escucha esto, muy loco, por 139.900 guaraníes. Disponible en los locales de Super 6 y supermercados Stock. Oferta válida hasta el 29 de junio. Dayo, tecnología que simplifica tu día. Helen, mira, usó Dayo y vino. Totalmente. ¿Cómo estás, digamos. Helen? Súper bien, acá escuchando un poquito y con ganas de debatir. Hay mucho que opinar. Es un tema que se viene tocando en las últimas semanas y estoy súper de acuerdo, sobre todo. Estaba siguiendo en esta semana
el tema de las penas, de aumentar, de cadena perpetua. Y yo creo que hace falta un cambio, y es necesario, porque yo creo que ya se está yendo de las manos. ¿Son más de 15 años de cadena perpetua? Sí, estoy de acuerdo. Y ¿Con cuál de los dos? Más de 15 años. Yo creo que una persona que comete un delito debe de asumir esa responsabilidad, debe pagar y debe pagar alto. Ahora, en el tema, yo creo, si bien es un poco contradictorio el tema de que una persona que comete un delito sí puede ser resensable, puede reintegrarse de vuelta a la sociedad, ¿verdad? Yo creo que hay casos que de por ahí sí, hay casos que no. Hay casos, y también tenemos que tener en cuenta si nosotros, si nuestras leyes, si nuestros gobernantes, si nuestras cárceles están preparadas para hacer que estas personas que cumplen su condena puedan volver a ser... Esa respuesta es no. Entonces, vamos a poner en el aire porque no estamos preparados. Yo entiendo un poquito la preocupación de William en cuanto a la aplicabilidad, pero más allá de todo lo que... Porque yo entiendo que hay muchas cuestiones que verdaderamente gracias a los proyectos que hoy se van gestando se están realizando estos debates y que me parecen súper loables. Pero más allá de eso, hoy tenemos muchas leyes también, como dice Rubén, que son sumamente garantistas, entre comillas, pero con el delincuente. Y tenemos un código de ejecución penal que mucha gente también olvida de cómo se aplica. Pero más allá de las buenas intenciones que hoy puedan tener los legisladores o el Poder Ejecutivo, si seguimos teniendo un sistema judicial sometido al ámbito político, nunca no va a existir leyes que puedan ayudar a generar algún tipo de lo que buscan la Constitución, una pregunta, Jessy. Vamos a suponer que ya se aprobó, corrió todo, tenemos cadena perpetua. Sí. Perfecto. Primera instancia condenado, segunda instancia condenado, llega a la Corte Suprema, se le compra a todos los perros y le liberan. Claro, no, nunca resuelven, Palo. Nunca resuelven. En la Corte nunca resuelven. Dos puntitos yo tengo, ¿verdad? Cárceles preparadas, nosotros no tenemos cárceles preparadas. Yo ya dije en el Pleno del Congreso Nacional que no solamente no tenemos cárceles preparadas, el Estado paraguayo no tiene una sola cárcel. Porque el ministro de Justicia no maneja ni una sola cárcel. Tacumbú no maneja él, ni ninguna de las otras que están más lejos. De hecho, que la que está en Tacumbú es la más sencilla porque manejan los clan I. El resto maneja el PCC. Quiero leer nomás lo que dice el 196 del Código de la Niñez, ¿verdad? Para ver más. Está muy lindo todo lo que hablamos, pero finalmente hay cuestiones que son inaplicables de lo que ya está vigente hoy, dice. Con ocasión de un hecho punible realizado por un adolescente es facultativo del magistrado, ser ordenadas medidas socioeducativas, porque acá no se habla de pena, se habla de medida. Todo lo que se aplique en relación a jóvenes, adolescentes, es medidas. Sí. Y habla del primer punto que se tiene que aplicar medidas socioeducativas, no hablamos de prisión. Dice, el hecho punible realizado por un adolescente será castigado con medidas, dice, correccionales. Hay que tratar de corregir, reencauzarle a ese joven. O con una... Por último, habla de la medida privativa de libertad solo cuando, esa es última opción, solo cuando la aplicación de la medida socioeducativa no sea suficiente. E incluso le da la potestad al juez de prescindir la aplicación de una medida cuando necesite una internación ese joven. El adolescente, ya sea en un hospital psiquiátrico o tenga que ir en un establecimiento de desintoxicación. Ahora le preguntamos al Estado, ¿cómo va a aplicar esto el juez? Yo voy a tener una resolución y ¿dónde le vas a mandar al joven que tiene problemas de adicción cuando vos no tenés que aplicarle primero esto? Pero Jessy, ¿dónde le va a mandar ¿Dónde le va a mandar a un chico que no hay? Que le mató a su novia embarazada, le descuartizó y le escondió y después se fue a rendir 10 sobre 10? O sea, igual, vamos a suponer que haya un lugar y vos le decís, tío, mira, este corderito te traigo acá para que esté con los demás. O sea, ¿cómo le va a poner a ese, no sé qué? No, siguiendo nomás el análisis que yo decía, lo de las cárceles, Chulito, nuestras cárceles que están como dije, manejan otras personas, ¿verdad? Ahora, el presidente Mario Abdo hizo un montón de cárceles nuevas, yo me fui a mirar ya un par, están totalmente vacías, igualito que estos edificios de gobierno que nos salieron más de 100 palos verdes que no utilizamos, igualito. Terminamos las cárceles, cerramos y dijimos, perfecto, gracias, hasta acá llegamos. Y están cerradas. O sea, nosotros podemos hacer tranquilamente ahí, por ejemplo, un pabellón que sea para menores de edad,
Estas cárceles son réplicas de cárceles de máxima seguridad de Brasil. Cada pabellón, ¿sabe qué tiene? Un galpón al lado para que ya trabajen. Pero nuestra Constitución también habla de que las penitenciarías tienen que ser para los condenados y no condenados. Jamás se aplicó. Correcto. Separación. Eso también yo iba a decir. O sea, si hablamos de constitucionalidad, nuestras cárceles no son constitucionales. Claro, No. pero eso tampoco te lleva a que vos plantees una ley que no va a ser aplicable o que va a violar la Constitución Nacional, ¿verdad? Sí, es cierto. Hoy se están violando derechos humanos, hoy se están violando artículos de la Constitución Nacional, ¿verdad? Pero y otro punto, William. lo que preocupa nomás es, Rubén, ¿verdad? Que yo sé que mucha gente está aplaudiendo esto, pero me parece que no va a avanzar. Entonces, queda como un debate estéril. Pero este propio diagnóstico, sobre ese punto nomás. A ver, yo, William, me meto en la política porque estoy podrido de la clase política. Obviamente que todo lo que yo propongo no es que me aplauden. Yo propuse eliminar la pauta pública y comprar pupitres. Y ninguno me apoyó. Y que por eso yo soy populista o yo por eso tengo que dejar de hacer mi trabajo. Yo hasta el final tengo que proponer. Está bien. ¿Entendés? No porque yo esté rodeado de locos y de delincuentes, yo tengo que seguir esa misma dinámica. Claro. Y después también eso que me dicen de que cómo puede ser que vos hagas esto si antes acá hay que hacer esto y antes esto, no sé qué cuánto. Cuando yo propuse eliminar la pauta pública, los opositores me vinieron a mí a decir que no era la solución comprar pupitres para los niños. ¿Por qué? Por el mismo discurso. No, esa no es la solución. Porque primero luego que el maestro y que el techo y que no sé qué. Pero yo le dije, está bien, pero mientras tanto, ¿no te parece más digno que en vez de que se sienten en el piso nuestros alumnos, se sienten en la silla? Claro. Entonces, a lo que voy nomás, Rubén, es de presentar un proyecto que realmente se pueda aplicar. A eso nomás voy, ¿verdad? No te digo que no presentes porque te van a aplaudir, otros no te van a aplaudir. Todo se puede si es que existe voluntad política. Cuando va contra la Constitución Nacional, no. Es o que de lo esa contrario, es tu lectura, por eso te digo. No, claro, o de lo contrario, que se hagan bien las cosas. William, y si es que se tiene que hacer una reforma que planteándose la reforma constitucional. Víctor Ríos. Porque si no, tenemos que eliminar la Constitución Nacional y vamos a tener nomás el país que quiere paraguayo-Cuba. Porque paraguayo-Cuba quiere esto. William Víctor Ríos, hoy ministro de la Corte, es de la tesis de cadena perpetua. Entonces, ¿eso lo dijo públicamente? Sí, hace años. Él propuso cuando era senador cadena perpetua. Ah, bueno, yo no recuerdo, pero me comprometo en la semana llamarle y hacerle la entrevista para saber cómo esto se podría llevar adelante. Por favor. Si es que se puede hacer con esta Constitución que tenemos. Eso nomás es el punto, Rubén. O sea, quiero nomás que se entienda sin cambiar la Constitución, porque ese es el cagazo de los perros. Directamente se toca la Constitución. Se puede. Mi tesis es que se puede. Bueno, yo, según lo que veo en esta Constitución, en el artículo 20, no se puede. En el artículo 142, no se puede. Tenemos un tratado internacional que tenemos que cumplir como país también. Entonces, si es que vamos a implementar esto, quizás tendríamos que ver. Pero a mí yo me doy cuenta que algo de hecho ya generó el debate de Rubén, porque si ustedes se acuerdan de Maximiliano que estaba sentado allá la otra vez, él también defendió la tesis que no se puede más de 10 años. Javier ya plantea 15. No, era una información errada que teníamos. Claro, eso pasa. Era una información errada que teníamos. Eso pasa. Yo en la semana estuve buscando. ¿Y de dónde viene esa información, esa desinformación? Claro, bueno, pero es como siempre. Pero es como siempre. Pero así es. Por eso una persona tiene que buscar e informarse. Pero estamos dando vuelta al pedo acá, William. Realmente, por eso yo te digo, cadena perpetua que no se llame cadena perpetua, pero dale 70 años. Si te pido que te acuerdes de todo lo que lograste y de los lugares que llegaste, estoy seguro de algo. Tu auto estuvo en todos esos momentos. Tu auto lo dio absolutamente todo cuando más lo necesitabas. Por eso en estaciones de servicio Compasa te esperamos con los mejores combustibles y la atención que vos y tu vehículo se merecen. Estaciones de servicio Compasa, nos vemos en el camino. Zona Franca está siendo presentado por Dayo, exclusivo para la cadena Super 6 y Supermercados Stock. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Compasa, nos vemos en el camino. Pensá en tu futuro, pensá en La Serrana. Dayo te trae un set que te deja lista en minutos. Set exclusivo. Planchita de 30 watts con placas cerámicas, sistema de rápido calentamiento y manija bloqueable. Más un secador de 2000 watts con 2 velocidades, 3 temperaturas, difusor y concentrador de aire. Todo por solo 139.900 guaraníes. Disponible en los locales de Super 6 y Supermercados Stock. Oferta válida hasta el 29 de junio. Yo creo, sinceramente, porque ¿de qué te sirve 70 años como plantea Mauri, verdad?
si tenemos un sistema penitenciario que no funciona. Y yo sé que vos dijiste hace rato que esa es como la excusa para no hacer nada. Sí. Decir que hay que Nos transformar paraliza. primero. Claro. Vos sabés que yo todo el día 5 escucho, Carlos, esto en el Sí. Congreso, ¿entendés? Por eso, De que ¿no? yo te digo, vamos a hacer esto. No, antes tenés que hacer esto. Claro, pero yo digo, es urgente abordar el problema de la situación penitenciaria. Porque vos Totalmente. al pedo vas a dar 70 años con este sistema que tenemos. No Y con no los funciona. jueces que tenemos. No sirve. Y además, sumarle a eso al sistema judicial corrupto que tenemos, que es nuestro principal problema. El sistema es tenemos que corrupto, ma- o sea. Entonces, Tenemos ¿cuál que- tiene que ser el camino? Por eso. ¿Por dónde tenemos que arrancar? Yo A creo eso que hay que nomás voy. empezar con el yo te digo sistema. lo que Bueno, y a eso con nomás, el sistema a de eso voy justicia. justamente. ¿Por dónde arrancamos? Yo ¿Qué le- tenemos yo que le hacer digo- para que realmente esto funcione? Porque si no, estamos debatiendo algo que no se va a poder implementar y el problema va a seguir y va a seguir. O sea, nosotros necesitamos ya ahora algo que salga una propuesta de la Cámara de Diputados del Congreso. Sistema penitenciario. Claro, entonces Sistema que se penitenciario. haga ya. Yo te planteo Lo de algo, William. Veneratio, por ejemplo, Yo te pregunto algo. ¿tomó realmente el Estado el control real No. de Tacumbú? Mentira. No y el lo presidente tomó. de la República, No, en si su después informe de de gestión, Veneratio yo me fui ahí, nadie supo. Pero Ah, ¿cómo exactamente. si sigue el Entonces, microtráfico en todo el área central? Claro, y lo que les comentaba de emboscada antigua, donde un tipo tenía 6 celulares y organizó la muerte de este delivery en el barrio Una locura. San Francisco. William, Entonces, te pregunto algo. arranquemos de un proyecto que se pueda Está ejecutar bien, realmente. entiendo lo que decís, pero te pregunto algo. Carmen Villalba está en El Buen Pastor, ¿verdad? Sí. No, está en Mingaguazú ella. Ok, ahora está en Mingaguazú. Con la condena que ella tiene, sale libre, hubiese salido libre. Hace rato ya. Es que nuestro código pero de tuvo ejecución otra. penal ni siquiera hace Ella tuvo distingos otra para condena. Correcto. determinados Pero tuvo otra Correcto, condena. se le hizo ahí algo para que siga presa, ¿verdad? Si esta ley estaba aplicada cuando a ella le condenaron, le hubiesen perpetua. dado 70 años. Es una persona que no se puede reinsertar nunca más en tu sociedad. Claro, podríamos estar de peligro. acuerdo con eso, Mauricio. Entonces, lo que yo te por lo digo menos nomás es eso, por que lo si menos querés eso, dale a la eso, gente, que dale si querés eso. eso, Y está bien, se va a tenés la que cárcel y se va a modificar volver la del PCC, Constitución qué sé yo. Nacional. Pero que se Para- vuelva al ¿sabes- PCC, sabes para qué? 70 años ya. Y estamos de acuerdo con No, eso. no está de acuerdo con eso. ¿Cómo que no? Lo que yo te digo nomás es el Pero parece que vos impedimento querés que salgan los del PCC No, afuera. lo que yo quiero es que se hagan bien las cosas. ¿Entendés? Porque si no, estamos impulsando algo que al final no se va a poder ejecutar. No vas a poder Mauricio. tener 100% ordenadito así como te gusta. Dame un 20% No es por lo menos. así, no es así. Porque Sí. hay que respetar la Constitución Nacional o, de lo contrario, ¿sabes qué, Mauricio? Impulsemos la reforma que se tiene que hacer. ¿Entendés? A eso Pero voy. vos sabés Parece que no me bien que no entendés, se va a viejo. tocar la Yo te iba a decir lo Constitución, que le ¿sabes? propuse a los colegas en la Cámara de Diputados. ¿verdad? A ver. Primero, que así como repite Sir, yo también quiero repetirle al pueblo paraguayo, no necesitamos tocar la Constitución para que los asesinos y violadores se pudran en la cárcel. Eso yo les digo así tal cual. Que pueda tener mayoría o no yo en el Pleno, esa ya es otra historia. Yo le quise sacar 100.000 millones de guaraníes a Orué de bonificaciones que se reparte a fin de año. Me dijeron que no por eso voy a parar. O sea, yo no es que propongo de acuerdo a lo que digan los perros, ¿verdad? Si tengo o no voto, ¿verdad? Entonces, digamos, eso por un lado. Por otro lado, Sir, ¿qué es lo que yo le propuse? Yo le propuse a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que nosotros presentemos no una propuesta de ley, un paquete de medidas en el cual ponerle tengamos 25 medidas. Y que justamente todos los que me lloran y me dicen, no, que hay que mejor trabajar en prevención, dale, trae la propuesta. Claro. Entonces yo propongo 6 modificaciones punitivas y acá los muchachos proponen 10 acciones de prevención, entre deporte, todo lo que hay que hacer, ¿verdad? 0 me trajeron los perros. Entonces, los mismos que me dicen los colegas, te digo, los mismos que me dicen no se pueden. Porque antes hay que hacer esto. Hasta ahí Claro, no se te puede. Y aportan punto. nada. Status quo. Y el status quo es que le sigan liquidando Claro. a los paraguayos. Y a eso Entonces, voy y justamente, Sir, Rubén. para cerrar nomás, Sir, y en mi propuesta yo propuse, lo que ya sabés, ¿verdad? De cadena perpetua y demás cosas, ley penitenciaria, tocar de arriba a abajo, Ok. de entrada lo que puedan trabajar, hoy no pueden trabajar, y un montón, mientras más mejor, medidas preventivas, ¿verdad? Que, bueno, va a ser más trabajo para mí, ¿verdad? La idea era una lluvia de ideas y una ensalada de ideas y sacar en combo, no me están dando bola, lo voy a tener que hacer yo. Yo ya estoy trabajando sobre la modificación de la ley penitenciaria. Y como te digo, y en perpetua yo no veo problemas. Sí, en el Código de la Niñez, otra historia, igual yo creo que podemos hacerlo, más arambí, pero creo que podemos hacerlo. No, a eso iba O sea, hace rato es integral, justamente claro que es integral. cuando estaba hablando. O sea, hay cosas básicas que no hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay voluntad para cambiar esto. No hay, Por eso le no puse hay. como ejemplo
lo del chofer borracho que le mata a una persona y ni siquiera le sacan la licencia Pero de todo conducir, que es depende algo de tan qué básico. borracho sea. Si es un borracho con plata, Pero ya claro, va a si estar es en su el casa. negocio de los Si es muchachos. un borracho pobre, Y bueno, va a estar y ahí a adentro. eso nomás iba. Está bien, y a eso William. voy, Mauricio. ¿Cómo vas a implementar entonces si es que tenemos esto? ¿Por dónde arrancamos para que realmente se pueda llevar adelante el proyecto? Ese primer desayuno en tu casa, la primera vez que decís, llega nomás, con Bueno Bank, tu casa propia ya es una realidad. Ingresa a cherogapora.gov.py, selecciona Banco Bueno para tu financiación y ya participás por una casa propia con todas las cuotas pagadas o 2 amoblamientos completos. Xerogapora, deroga Añetejape. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. No, en realidad es un debate que yo no sé si se va a llegar a algo, ¿verdad? Pero me gusta mucho que alguien empiece a mover, alguien tiene que empezar a mover, tiene que insistir y tiene que procurar porque es la única manera. Que al final siempre terminan ganando los que tienen más poder y esta política corrupta que tenemos de hace años acá en Paraguay. Pero hay que pelear. A mí eso me pasa, Helen. Yo le veo a mi colega y están demasiado tranquilos los perros. ¿Entendés? O sea, literalmente nosotros vimos y se grabó, está grabado cómo le ejecutaron en la calle a un delivery y no escucho más que no se puede. No es ni siquiera no se puede y ¿sabes qué? Hagamos lo siguiente. No se puede y punto, que sí. No, porque esa es la diferencia, por ejemplo, con William, que puede no estar de acuerdo contigo. Claro. Pero él no es legislador. Entonces, si un legislador no está de acuerdo, tiene que plantear un plan B, un plan C, un plan X, una alternativa. Pero William mismo puede plantear como ciudadano, Pablo. Claro. William le puede decir a Rubén, yo no estoy de acuerdo con esto, preventivamente pero no es práctico, pero lo más práctico que y no es su trabajo. Que los mismos legisladores nos candidatamos y no pagamos y no pagan para eso. Pero yo creo que también mucho pasa porque me encanta que se abran estos debates porque nosotros lo que vivimos todos los días por los pasillos y cuando se habla de la Constitución Nacional y el respeto, sabemos que nunca se respeta absolutamente nada. Todo es y que negociable. todo es de acuerdo a la cara del cliente y del procesado. Entonces, eso a veces, esas ciertas indignaciones, yo entiendo que lo de William, que quiere tener un proyecto fuerte para que mañana después no se declare una inconstitucionalidad y demás, pero vemos todos los días que cuando quieren se aplica la garantía, cuando no quieren no aplican. Así es. Claro. Entonces, esas son las cuestiones que yo, escuchando, digo, pero todo muy lindo lo que hablan, pero en la realidad todo tiene un precio en este país. Esa interpretación que haga el juez tiene un precio. Entonces, eso es lo que a vos te indigna, porque tampoco no tenemos un sistema, un jurado, un juiciamiento duro que le saque a ese juez que le puso precio a esa interpretación. Y la corte Papá marca... casi se desmayó un día cuando le dijo a un abogado, ¿cómo lo que vos sos tan buen abogado? No es eso, yo sé el precio de los jueces, le dijo. Y así es. Y el precio del Al aire, le dijo al aire en Radio Ñandutile. Pero entramos en una generalidad, pues. Acá estamos hablando de un chico menor de edad que le mató a un delivery. Le ejecutó en la calle. Ninguno de los dos tiene poder económico. Entonces, por lo menos en ese caso que se aplique bien. Estamos confundiendo otra vez el debate. Y claro que estamos confundiendo el debate. Ahí estamos, no, claro, porque recién aclaraba Rubén que su proyecto
Para mayores. En primera etapa. Claro. Y en tercera etapa, bien, pero con el tabú de que todo se compra en el Poder Judicial, pero no podemos... Le confundimos a la gente y hay que, yo creo que ser un poquitito más responsable y claro, ¿verdad? Cuando hablamos y discutimos algo. Por eso arrancamos yo creo que la gente, preguntándole exactamente. Yo creo que la gente, William, igual ya tomó la decisión y esto no lo digo yo, ¿verdad? O sea, inclusive hubieron medios de comunicaciones que lideran en audiencia que hicieron encuesta y todo sale por arriba del 90%. O sea, el pueblo paraguayo entiende que por un tecnicismo nomás no nos vamos a quedar quietos. Pero, o sea, es más, los políticos para reventarnos no se quedan quietos por un tecnicismo. Entonces, si los corruptos por sus intereses pisotean la Constitución, no todo problema yo de ir chocar lo que sea tampoco por la vida de los paraguayos. A mí un tecnicismo no me va a atajar, menos todavía un tecnicismo de afuera. Este es un debate entre paraguayos. Entonces, digamos, ese era el punto número 1 de mayores, punto número 2, otro debate de menores, y el punto número 3, que igual me saltan algunos, para mí es una política de prevención, no de reacción, que es la rehabilitación obligatoria. En Brasil esto ya se hace rato, porque en Brasil llegó antes el tema de que el crimen organizado le utiliza a chicos. Entonces, bajar la edad de imputabilidad es también una manera de proteger a nuestros jóvenes de que justamente no le agarre el crimen organizado. Porque ¿qué le dice el crimen organizado hoy a los chicos? Mezclando todo. Le dice, andá nomás vos, hermano, ya sos uno de los nuestros, matala a total, que es lo que como máximo es 8 CIR. Acá los perros se van 2 o 3 años más presos. Entonces, si vos tenés 14, 15... Ese es su rito de iniciación. A los 19 vos ya vas a estar otra vez con nosotros. Yo le voy a cuidar a tu familia, no hay ningún problema. Entonces, vos sacás de la ecuación eso una vez que bajar la imputabilidad, porque ahí no importa la edad que tengas, si le metés, fuiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Activar el plan de rehabilitación obligatoria. Esto se aplica en Brasil y básicamente lo que nosotros hacemos es literalmente un rastrillaje. Le llevamos nosotros a un centro de rehabilitación obligatoria. Yo estoy hablando con el doctor Fresco y otros doctores. El doctor Fresco es el ex director del único hospital de adicciones que tenemos y entendemos que va a ser rígido como prisión, pero con el acompañamiento del Ministerio de Salud. Nosotros no le llevamos a esos jóvenes por sus antecedentes. No es que les juzgamos y les procesamos por su delito bagatelario. No. Nosotros te damos una segunda oportunidad, encima con la plata de todos los paraguayos vamos a pagar tu rehabilitación. Le vamos a limpiar el alma y vamos a salvar la vida de los chespis y también la vida de los posibles... ¿Pero va a ser como una condena, Rubén, o cómo? No, es de 6 a 15 meses la rehabilitación. Ok, pero ¿cómo? O sea, le agarran a un chespi en la calle y le dicen, vos estás obligado a rehabilitarte. Sí, el juez te llevan al centro... El juez lo tiene que determinar. En Brasil, por ejemplo, te pide solamente la firma del juez. Yo estoy planteando, este sí que todavía no terminé el proyecto. Okay. Yo estoy planteando la firma del juez y la firma de un pariente. Porque como es voluntario, a mí me pasa, Carlos, que vienen las madres desesperadas al Congreso. Me dicen, Rubén, yo no sé más qué hacer con mi hijo. No, por favor. A veces me dicen, llevarle. Porque No, en Paraguay está frito. Pero hoy el joven que te dice, yo me quiero rehabilitar, ¿dónde se va? Y tenemos solamente ese hospital. Y bueno, y si es que le vas a obligar, ¿de dónde va a salir el dinero y cómo vas a hacer? El dinero es lo más fácil. Dinero sobra. O sea, nosotros solamente, yo ahora tengo otra propuesta que no le va a gustar a mi colega y voy a presentar igual, que es bajar el 7% de la inversión en cupo de combustible, publicidad y propaganda y catering. El 7% es 100.000 millones de guaraníes. O sea, plata es lo de menos, William. Eso yo te saco de cualquier lado. Y, claro, sí, es que ellos aprueban eso. Claro. pero sí. ¿Entendés? Ahí tropezamos otra vez con ese problema. Pero William, porque por lo menos que queden expuestos los perros. Porque hoy tenés Senavico que te tendría que dar esa plata. Pero sí, este es un mensaje demasiado importante que vos estás mandándole al pueblo paraguayo. O sea, vos lo que le querés decir entonces entre líneas al pueblo paraguayo es, estamos cagados, jóvenes no se metan en política, no hagan política. No. Pero déjame terminar. Es el mensaje para tus colegas que tienen que saber esto. No, porque me está diciendo que no trabaje porque mis colegas son corruptos. Yo no te estoy diciendo que no. Diciendo. Lo que te estoy preguntando es de dónde va a salir el dinero y cómo vas a hacer. Que sea vehemente no significa que esté en contra de esto, Rubén. No, pero una y otra vez me decían, imagínate tampoco. Él no puede hacer todo solo. El pueblo tiene que estar ahí atrás. Los legisladores, sus colegas tienen que estar ahí. Hay que meter 50.000 personas en la plaza y te garantizo que se van a sacar 50% de su cupo de combustible también. Pero uno no puede pretender que un diputado haga todo. No hay acá un Salvador, un caballo blanco. Claro, no, claro, es así. Totalmente. Vos tenés que estar. Y ese es el mensaje justamente para los colegas de Rubén, justamente eso. Porque hace poco, ¿cuánto otra vez se aumentaron el combustible? Metieron todo en un paquete nomás ya los senadores. Entonces, ese es el problema que vemos con nuestros políticos.
¿Entendés? Está bien el proyecto, ¿de dónde va a salir la plata y cómo vamos a hacer? Si finalmente otra vez estos que están hace rato, los colorados, los liberales, van a terminar rechazando otra vez. Sí, o sea, eso es lo que la gente... Pero la sociedad ya se está levantando, William. Fíjate vos la cantidad de bandidos que ya tuvieron que salir. Algunos renunciaron antes que se le eche de la Cámara de Senadores y Diputados. Porque la presión de la sociedad ya es diferente. No, pero aparte de un discurso status quo, o sea, yo sé que en estos 5 años de gestión voy a tener de 100 propuestas, 99 no. Eso yo sabía antes de ganar las elecciones, o sea, yo no le tengo miedo al no. O sea, yo no trabajo de acuerdo a la temperatura de mis colegas, ¿verdad? O sea, yo creo que realmente tener un espíritu de que, ¿por qué lo que presenta eso si vamos a tener los votos? Es desincentivar la participación de los jóvenes porque le sacamos la esperanza de los jóvenes. O sea, no basta con cambiar tu realidad, no basta con meterse en la política, no basta con estar todo el día rodeado de delincuentes. Decimos otra vez, si propones algo es al pedo porque ellos tienen mayoría. No. Nosotros tenemos que empezar y encima nosotros estamos en un proceso generacional. En el 2028, muchos de los dinosaurios políticos que hoy están ya ni siquiera van a estar, no en el Congreso, no van a estar físicamente en este mundo. Y para el 2033 peor. Y eso es lo que yo le digo a los jóvenes. 2028 y 2033 es nuestra batalla. Ahora, también le digo a los jóvenes, si vos pensás que te vas a poner el trajecito, te vas a poner el pin de diputado y todos van a ser tapas de diario que te mimen y que todo el mundo te va a tirar de flores, no es así la política. Es una mierda, es un quilombo, te prejuzgan, te hacen prejuicio y es parte del saco. Y yo no tengo problema. O sea, yo no me puse el saco por los privilegios que traía este saco. Yo me puse el saco para trabajar y no tengo problema del no. O sea, ahí es lo que yo creo que no coincidimos, William, ¿entendés? O sea, y no coincido tampoco con la oposición. Muchas veces te digo algo tan asqueroso como la propuesta de los pupitres, William. Sí. Que me decían, esa no es la solución. Y mientras tanto, se sientan en el piso los niños. Claro. Ahí es un buen punto, Rubén, el que vos planteás, porque finalmente esto se trata de construir también, ¿verdad? No vamos a llegar. Un segundito, sí. Carlito, si no vamos a llegar. Dayo te trae un set exclusivo que te va a dejar lista en minutos. Planchita de 30 watts. Bueno, nosotros que no tenemos pelo largo lo estamos fritos para esta, así que este no es solamente para las que tienen pelo largo y los que tienen pelo largo, ¿verdad? Planchita de 30 watts con placa cerámica, sistema rápido calentamiento y manija bloqueable. Más. Un secador de 2000 watts con 2 velocidades, 3 temperaturas, difusor y concentrador de aire. Todo por tan solo 139.900 guaraníes. Disponibles en los locales de Super 6 y supermercados Stock. Oferta válida hasta el 29 de junio. Dayo, tecnología que simplifica tu día. A ver el sistema MAFE, por favor. Estamos un poco atrasados también con los materiales. A ver. Dayo te trae un set que te deja lista en minutos. Set exclusivo. Planchita de 30 watts con placas cerámicas, sistema de rápido calentamiento y manija bloqueable. Más un secador de 2000 watts con 2 velocidades, 3 temperaturas, difusor y concentrador de aire. Todo por solo 139.900 guaraníes. Disponible en los locales de Super 6 y supermercados Stock. Oferta válida hasta el 29 de junio. El caso María Fernanda, desaparecida en Coronel Oviedo y hallada sin vida, sacudió conciencias. Hoy, ese caso personal se convierte en la chispa que impulsa una transformación nacional. El Ejecutivo firmó el decreto 4061 que crea el CONADE y el Sistema Nacional de Búsqueda y Localización con un sistema de alerta temprana bautizado MAFE en memoria del adolescente. El objetivo, pasar de la búsqueda doméstica, donde se espera 24 horas, a actuar cuando falte 1 hora para que un chico llegue a su destino. En diputados, la ley MAFE ya obtuvo media sanción y define lo siguiente: Registro Nacional de Desaparecidos, una alerta inmediata sin esperar 24 horas y la elevación del Departamento de Búsqueda a Dirección General con presupuesto asignado. Ahora esto depende del Senado, donde se debate su presupuesto, el alcance de la plataforma tecnológica y la cooperación con medios privados y telefonías. Con CONADE y MAFE, el sistema promete estar alerta desde que se reporta una ausencia, no un minuto después. Pero falta lo definitivo, que el Senado apruebe la ley y los recursos necesarios para que esta red actúe realmente, antes de que otra historia como la de María Fernanda se repita.
Bueno, a mí me gusta mucho porque yo realmente creo, William y Rubén, que si vos me decís dejando de lado este tema, ese es el objetivo nuestro de Zona Franca. Poder hablar sin filtros de lo que cada uno siente y que la audiencia por fin empiece a tener, porque eso es parte del sistema. Parte del sistema es que hasta nos dicen a nosotros qué pensar, nos dicen cómo tenemos que opinar, ¿verdad? Y si vos no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, ¿verdad? Y me parece muy bien que nosotros empecemos, así como acá se está haciendo, y repito, ¿verdad? Me parece sumamente importante, por eso le decía el domingo pasado al terminar el programa, le envió un mensaje a Rubén, le dije, Rubén, ¿puedes venir? Quiero que William confronte esas ideas, porque eso es lo que necesita la audiencia. Sí, no, bueno, de hecho que compartimos mensajes con William estuvimos constantemente. la semana. Sí, constantemente y a mí me gusta porque, digamos, me hace el ejercicio de fortalecer mi tesis. Yo entiendo perfectamente lo que me dicen los que están del otro lado de la vereda. No coincido nomás. O sea, yo realmente no coincido con la interpretación del artículo 20. Yo creo que no hay limitante. Yo justamente creo que hoy chocan los intereses del condenado con el de la sociedad y yo pongo por encima a la sociedad. Ese es el ejercicio que yo hago. Y en cuanto a Mafe, a mí me parece parte del combo. Justamente con el espíritu de que no hay propuesta mágica. Tiene que ser un paquete de medidas y sin duda que este es importantísimo. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. A ver, de hecho, que esto, ¿cómo va a funcionar, verdad? Porque hoy desaparece un familiar y te va a la comisaría y no te quieren tomar la denuncia. Sí, no, y si se no, quiere, espérate, combustible. espera. No tenemos sistema. Recuerdo que No, es la cuando había jurisdicción. desaparecido este muchacho que estaba enfermo, ¿verdad? Y que lastimosamente después fue encontrado en el río Paraguay. Sí. Recuerdo que habíamos conversado con una encargada hay un departamento en la policía que se encarga de las búsquedas y ella decía que están trabajando con los oficiales para que ellos entiendan que tienen que tomar la denuncia. O sea, imagínate, están haciendo ese trabajo porque te vas a la comisaría y no te quieren recibir la denuncia. No, tenés que esperar 48 horas. ¿Por qué? Porque lo que tenés en la mente o lo que tiene el oficial en la mente es que esa chica de 15 años que salió de su casa se fue con su chongo. Eso es lo primero. Claro, un tema Entonces, cultural. Outa va a volver seguramente. Que fue el trabajo, William, terrorífico y súper agotador de mamá cuando fue secretaria de la mujer y después fue ministra. En la comisaría no le querían recibir No la le querían denuncia a las recibir la mujeres. denuncia, tuvo que... Es normal nomás. Exactamente. Ella luego se habrá buscado, Ella, seguramente seguro salió que con vos una hiciste minifalda, vos hiciste algo. Algo. No, terrible. No sé si se acuerdan el caso de la mujer que llegó semi muerta y no le tomaron la denuncia porque no trajo su cédula. Sí. Y volvió a buscar y le mataron. ¿Se acuerdan? Claro. Y O sea, así. Sí, pero también, independientemente de las cuestiones de la factibilidad o no, yo creo que muchas de las cosas que uno puede llegar a hacer tienen que pasar por un proceso revolucionario. Totalmente. Y mucho también hace la opinión pública en todo. Mira, yo escuché el caso de esta, no sé si conocen el caso de esta absolución que se dio, y me queda muy presente eso, el caso que se dio de la absolución de este señor que mensajeaba con esta alumna. Sí, Guairá. Si no tomaba estado público esto y toda la ciudadanía no se indignaba, hasta también tuvieron que hacer una revisión de todo eso y gracias a eso creo que hasta el Ministerio Público apeló y hoy ya se está hablando de hasta claro, que se pero podría ahí dar... pasó por un problema del trabajo del fiscal. Claro, Sí, William, y justamente... yo entiendo, pero lo que pasa es que hay veces que, como dice Rubén, ¿verdad? Uno tiene que mover a tanta gente para que puedan cambiar las cosas. Claro. Y que ahí no pasa por la interpretación o no de algo, sino que cuando hasta el delincuente, nuestros legisladores corruptos, ven que la cosa se viene fea, van a tener que apoyar. Claro. Ese es el Nosotros punto. necesitamos un cambio cultural. Claro. Y A ese eso yo me cambio cultural refería. no se va a lograr, yo en eso coincido con Rubén, con el status quo. Porque hay un sistema que evidentemente no quiere cambiar absolutamente nada de lo que tenemos. Porque no le conviene. Que quiere que siga todo Así igual, que nada cambia, que no hay presupuesto, que fulano, que no mengano, que no funciona el sistema. Entonces, definitivamente instalar estos temas, hablarlo en televisión, Sí, plantearlo en hay redes que sociales, abrirlo al debate, El primer paso. va a generar una, ¿cómo te voy a decir? Un interés
de parte del pueblo, de parte Y de ahí la empezamos. ciudadanía. Esa es la chispa cuando el que falta. político quiere Pero ya, pensá va a seguir hacer. una carrera universitaria, por favor, pensá en La Serrana. Cuenta con una infraestructura de vanguardia con instalaciones y recursos tecnológicos de última generación, con intercambios académicos gracias a los convenios internacionales. Impulsa proyectos de investigación. Te acerca a congresos internacionales con carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y carreras acreditadas por la ANEADES. La Serrana te invita a pensar, pensá en La Serrana. Bueno, tenemos Mundial Bar, por favor. Hoy tenemos el trago William Domínguez. Hoy William se robó todo, ¿eh? ¡Qué delicia, Dios mío! Le quiero responder nomás a William. O sea, en realidad es una pregunta. ¡Qué rico sos, William! Che, ¿es con alcohol o sin alcohol esto? Sin alcohol. Este es Sin alcohol. Ajenjo tiene... Tiene ajenjo este. Es amargo. Dios No, mío. para nada. Maurice me ama. Sí. Y a Rubén le gusta el trago William. Muy rico. Pero William No, estuvo mucha, muy muy rico. famoso. Estás en desacuerdo. Bueno, y gracias también a lo de Cari porque trajo unas empanaditas. Mira. Acorde ya El la ala comidas conservadora típicas no de recibió San su Juan. empanadita. Payaguá mascada. Una locura, ¿eh? Hay imbeyú de Sí, mondongo. el una ala delicia. conservadora no recibió su empanadita. El che. San Juan no llegó por acá. Ah, para San Juan dice que no. Dayo te trae un set que te deja lista en minutos. Set exclusivo. Planchita de 30 watts con placas cerámicas, sistema de rápido calentamiento y manija bloqueable. Más un secador de 2000 watts con 2 velocidades, 3 temperaturas, difusor y concentrador de aire. Todo por solo 139.900 guaraníes. Disponible en los locales de Super 6 y Supermercados Stock. Oferta válida hasta el 29 de junio. Si te pido que te acuerdes de todo lo que lograste y los lugares a los que llegaste, estoy seguro de algo. Tu auto estuvo en todos esos momentos. Tu auto lo dio todo cuando más necesitabas. Por eso en Estaciones de Servicio Compasa te esperamos con los mejores combustibles y la atención que vos y tu vehículo se merecen. Estaciones de Servicio Compasa, nos vemos en el camino. Qué lindo. Pasamos Cetrapan que amenaza con paro. Qué raro, ¿verdad? El sueño de la casa propia tampoco te deja dormir. Pedile tu deseo a Wenobank con el préstamo Sherón Apona para que todos los paraguayos podamos vivir tranquilos bajo nuestro propio techo. No importa tu club, tu nivel social o económico, o si tu celu es uno nuevo o uno viejito. Escaneando este código, puedes ingresar a www.sheronapona.gov.py. Ahí puedes aplicar a tu préstamo. Y para tu financiación, selecciona a Wenobank. Si elegís a Wenobank, podés ser uno de los 3 ganadores del sorteo de una casa propia con todas las cuotas pagadas o 2 amoblamientos completos. Wenobank, el banco paraguayo de todos. Los gremios Cetrapam y Ucetrama anunciaron que, en un plazo de 10 días, iniciarán reguladas e incluso un paro natural del servicio debido al incumplimiento del Viceministerio de Transporte en el pago del subsidio al pasajero y la falta de actualización de los coeficientes que componen la estructura tarifaria. Según el titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, el Estado adeuda al sector unos 9 millones de dólares, es decir, unos 71.000 millones de guaraníes, monto que afirma cuenta con trazabilidad y demostrabilidad. Durante el 2024, el Estado paraguayo desembolsó 46 millones de dólares, casi 400.000 millones de guaraníes, mientras que en los 2 primeros meses de 2025, según el Viceministerio de Transporte, ya se gastó 73.500 millones de guaraníes, equivalente a unos 9.3 millones de dólares. El transporte público sigue siendo una problemática y de cumplirse lo anunciado por Cetrapam, el pueblo paraguayo nuevamente estaría pagando la ineficiencia estatal.
Dayo te trae un set que te deja lista en minutos. Set exclusivo. Planchita de 30 watts con placas cerámicas, sistema de rápido calentamiento y manija bloqueable. Más un secador de 2000 watts con 2 velocidades, 3 temperaturas, difusor y concentrador de aire. Todo por solo 139.900 guaraníes. Disponible en los locales de Super 6 y Supermercados Stock. Oferta válida hasta el 29 de junio. Che, me parece que César Luis Díaz es gran candidato a Judascay, ¿eh? Sí. Siempre. Hace años. Creo que Siempre. lidera. Viejo conocido de los San Juanes. Siempre. Nosotros hablamos con él en Monumental. ¿Qué Y dijo? también, por cierto, hablamos con el viceministro del Transporte. Según el viceministro, no existe esa deuda de 9 millones de dólares. Ah, no es real. Sí hay una deuda de 3 millones y medio más o menos. Pero siempre hay deudas. Claro, porque están, por ejemplo, lo que se ejecutó en abril se paga en mayo. Ok. Y lo que el empresariado invirtió en mayo se tiene que pagar en junio. En junio. Entonces todavía eso no se está cumpliendo. Sí, entonces están en deuda solamente un mes, según el viceministerio del Transporte. Ahora, César Ruiz Díaz nos decía que la mejor época del sector empresarial del transporte público fue durante la gestión de Horacio Cartes. Sí, y el presidente Santiago Peña pretende replicar exactamente lo que hizo el presidente Horacio Cartes. Yo leí de arriba abajo la propuesta de reforma del transporte público del presidente Peña. Lo que la gente no sabe y tiene que saber es que la propuesta en papel es espectacular, porque es muy macro, digamos, abarca un montón de cosas, paradas, trazado de rutas, nuevos buses, carriles propios, digamos. Vos lees y decís, wow, buenísimo está esto, ¿verdad? Pero lo que no le dicen a la gente es que... Es cómo. No, lo que van a... Dios. No, espera, Dios mío. Lo que no le dicen a la gente Alabado es que sea van a Yahvé. hacer por etapas. ¿Y cuál es la única etapa que va a hacer el presidente Peña en sus 5 años de gestión? ¿Cuál? Van a comprar buses con nuestra plata, con la plata de los paraguayos, van a comprar buses y se van a ir, le van a decir después a Cetrapam y a compañía, ¿cómo querés pagar? A 10 años, a 20 años, a 30 años, decime vos cómo querés pagar y le van a financiar. Vos que también manejás todo este sistema, te felicito Claro. porque el Durante sistema de años. transporte es tan bueno. Gracias a vos, decime cómo querés pagar. O sea, no van a hacer más que eso, Pero comprar buses nuevos para ellos es bueno. y Porque el financiar. día de las elecciones tienen buses gratis. Esto, por ejemplo... Yo estuve en la conferencia de prensa en el 2015, cuando Ramón Jiménez Gaona había anunciado que se iba a renovar el parque automotor. Y se le dio un bono de $30.000 a los empresarios, así como estaba relatando Rubén, ¿verdad? Así mismo también. Y después allí paró todo eso. Yo realmente coincido en el sentido de que el único gobierno que puso en la agenda el problema del transporte público fue Horacio Cartes, el gobierno Horacio Cartes. No solamente eso, Samir, pero que te interrumpa, William, me gustó que los buses chatarra destruyeron, ¿te acordás? Claro. Eso es claro. clave. Se intentó construir el Metrobús, fracasó ese proyecto porque no pudieron administrar los problemas que se presentaron, pero sí se inició y la intención era que funcione. Se renovó el parque automotor, pero no se pensó en lo que la gente iba a terminar pagando y sufriendo después, porque eso es lo que hoy estamos viendo, lastimosamente. Yo no sé qué pasó del tren de cercanías, creo que Rubén había transporte fue uno seguido de los puntos ese tuyos. proyecto, pero después de que la inversión coreano. de Corea era, ¿verdad? Los coreanos Corea. dijeron, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Pidieron los muchachos Cometa ya otra vez o fue una cuestión diplomática que también se comentó? Pero tampoco se pudo ejecutar. Ojalá que algún gobierno, no sé si va a ser Colorado o va a ser liberal o de cruzada nacional, no sé, pero alguien tiene que tomar ese proyecto en serio, el transporte público, para por lo menos devolverle un poco de vida a la gente. Dayo te trae un set exclusivo que te dejará lista en minutos. Planchita de 30 watts con placa cerámica, sistema de rápido calentamiento y manija bloqueable. Más un secador de 2000 watts con 2 velocidades, 3 temperaturas, difusor y concentrador de aire. Todo por tan solo 139.900 guaraníes, disponible en los locales de Super 6 y Supermercados Stock. Oferta válida hasta el 29 de junio. Dayo, tecnología que simplifica tu día. Sí, te corté, Rubén. Bueno, de todo un poco. El tema del transporte público es un tema bore,
porque mientras más me meto me doy cuenta de lo sencillo que es solucionar. Hay otro problema muy complicado, por ejemplo, vos me podés decir el sistema educativo. El sistema educativo tenemos un gran problema de infraestructura, pero por ejemplo uno de los problemas que a mí me asusta es el tema de nuestros recursos humanos. O sea, nosotros necesitamos capacitarle bien a nuestros docentes. Y eso no es algo que nosotros podemos hacer simplemente a platazo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto nos va a llevar? 24 meses, 36 meses, ¿cuánto nos va a llevar, digamos, renovar nuestros recursos humanos? Entonces son problemas realmente complejos. ¿El transporte? El transporte público no. El transporte público, yo ya me reuní con el primer viceministro antes de que le cambie Santi, o sea, el de Marito todavía. Y tenemos nosotros informes de COICA, tenemos informes de miles de países aliados que nos dicen esto tenés que hacer. Yo ya leí la propuesta de Ricardo Estigarribia, el gobernador de Central. Yo leí y firmé, acompañé la propuesta de Raúl Benítez, 90% es todo igual. O sea, lo que hay que hacer es meterle una patada en el culo a los empresarios. Sí. O sea, nosotros ¿Chao subsidio? No, el subsidio se puede sacar. Okay. Se tiene que relicitar los itinerarios primero. Sí. O sea, yo creo que no podemos hacer una renovación con los mismos empresarios de siempre. Eso con el que hablas te dice. O sea, coinciden. Y el punto del subsidio también me parece importante, Rubén. El subsidio se tiene que mantener, en todo el mundo se mantiene, porque si no el precio sube. Claro, pero no pagar por pasajero, sino por kilómetro recorrido. También es un ese es el proyecto de la oposición al menos, ¿verdad? Y porque después, hoy... para cerrar nomás, es redibujar las líneas, ¿verdad? Y después traspasarle el subsidio al pasajero y que sea el pasajero el que decida dónde utilizar el subsidio y no que sea genérico para todas las líneas. Sí. Lo que explicaban los de la oposición que presentaron ya el proyecto, porque el gobierno también dijo que tenía un plan, hasta ahora no lo socializó, es que era mejor pagar el subsidio por kilómetro recorrido y no por pasajero, porque de lo contrario todos se pelean por ciertas troncales nomás. Todos quieren pasar por las avenidas eso es lo importante porque a mayor pasajero cobran más subsidio. Eso es lo importante de redibujar las rutas, Sí. ¿verdad? Yo aprendí esto con una tesis de Brasil. Nos explicaron cómo hizo en las grandes ciudades de Brasil. ¿Qué pasa hoy llevando a Paraguay, ¿verdad? O sea, por ejemplo, te digo, Ñemby, Acceso Sur, todo el mundo quiere estar Claro. ahí, pero nadie quiere, por ejemplo, venir de San Antonio o de Nueva Italia. Exacto. Entonces, lo que explicaron en Brasil, cómo solucionaron ese problema, se cooperativizan. Entonces vos le decías al empresario, bueno, yo te voy a dar Ñemby, acá te forrás, pero vos cubrime también Nueva Italia y San Antonio. Quizás en Nueva Italia vas a tener pérdidas. Claro, trabajás pérdida, pero en tu operación total, porque manejás varias rutas, ahí trabajás en verde. Hoy no es así. Hoy es Marica López, hay 4 empresas sobre Marica López, hay 4 empresas sobre Pero Sacramento. ahí también entra el tema de las reguladas y demás, cómo manejar esa situación. Incluso creo que hubo un proyecto de ley donde hablaba del control de la cantidad de veces que circulaba. Pero si vos regulás, perdés plata. Si es por kilómetro. Por kilómetro. Cuando cobras por kilómetro, Sí, claro, claro. te pagan por kilómetro recorrido. El tema también ahí es quién va a controlar eso. Hoy tenemos un sistema de monitoreo del billetaje que es todo un fracaso, que no funciona. Entonces, finalmente, ¿quién controla que efectivamente salgan las unidades y que presten el servicio? Si estos empresarios dicen que pierden plata, pues entonces hay que quitarle. ¿Y por qué siguen? ¿Por qué siguen entonces si pierden ¿Por qué plata? siguen? Nadie puede entender cuál es el negocio ahí. Vos perdés plata, pero sin embargo continúas explotando el servicio. Me pone contento que todos estemos de acuerdo en que el subsidio se tiene que mantener. Porque el domingo pasado fui el único con esa posición, pero gracias a que está hoy acá el diputado y él coincide conmigo, también los demás están de acuerdo. No, para. Entonces, Por fin ¿Qué dijiste el consenso. domingo pasado? Entonces, ¿Qué dijiste el domingo pasado? El domingo pasado ustedes dijeron, vos dijiste, Carlos, se tiene que sacar el subsidio Pero yo no porque dije- es yo no hablé- injusto. Es injusto que la gente de fuerte. Ciudad del Este que está pagando que no. Y yo dije que hay que sacar el subsidio. Sí, vos también. Bueno, lo que es Vos injusto también me realmente cuestionaste. el subsidio es para Mauricio, solamente vos para el también área me cuestionaste. metropolitana. Yo te dije, Eso no sí es se injusto. tiene que Vamos a buscar el próximo Por domingo. Yo favor. solo estoy hablando no de se las tiene que sacar el posibilidades. subsidio. Yo dije y- que había que sacarle el subsidio a las A la empresas empresa. y trasladar eso al consumidor final, que es el usuario del transporte que hoy, público. que hoy, ¿Qué- hoy se qué- está haciendo qué es eso. la Hoy el opción de- subsidio al pasajero, qué es la Mauricio. opción de su colillo, Hoy es verdad? así. Rubén, ¿Qué? su colillo dice eso, ¿verdad? Y es una opción. Que se le traslade. Yo sinceramente creo que es lo mismo. O sea, es lo mismo que vos le des al empresario o que le des al pasajero, porque el pasajero le termina dando al empresario. No, Rubén, no precisamente. ¿Sabes No. por qué? Porque cuando ahí las empresas van a competir. Entonces vos querés hacer pero no, regulada. pero no hay tendrían problema. que. No tendrían que. O sea, vos no podés tener más de una empresa en una ruta.
O sea, ahí luego ya también empieza el quilombo. O sea, si vos vas a tocar todo y retrasás las rutas, tiene que ser una línea por ruta. Entonces no hay luego competencia, no es que el usuario va a poder elegir subirse en uno. Ahí ya no me gusta. ¿Entendés? Si no hay Tiene competencia. No sé, poco si no es tampoco. A William seguro que le encanta ese. No, yo creo, insisto en que el subsidio se tiene que mantener porque la gente no va a aguantar. Sí. Hoy sacar el subsidio, No, el le diferencial van a te va a reventar. costar 5.700, puede llegar a 6.000. El diferencial te va a costar 4.600, va a llegar a 5.000. Y no va a haber solución. Entonces, esta La es la gente no única. va a Y aguantar. los números no dan. Hay países ahí que está. tienen, por ejemplo, sistemas de trenes espectaculares Ahí y peor están el subsidio. subsidiados. Ahí peor. Y hay que ver otras alternativas para ofrecerle a la gente. Acá incluso vos pones la bicisenda y los perros te putean. Pero en Y el estacionan proyecto sobre de la bicisenda, pero oposición era solo sacar el veamos subsidio, pero no da la opción. Veamos opciones Cierto. para, incluso las empresas podrían incentivarle al empleado que, por ejemplo, hace cierto recorrido en bicicleta para irse a trabajar. Sí, cierto. O sea, busquemos formas. Pero Ana, eso funciona en Holanda, hermano, con un clima espectacular. Anda tú Acá en se bici, vos puede. acá a Telefuturo con 42 grados. Me voy, Andate, me voy, me voy, Justo ¿sabes él por le qué? mete. ¿Y Hecho sabes puta por va a qué? llegar. Claro, ¿y sabes por qué? Porque tengo ducha. Porque tengo un lugar donde cambiarme, Mauricio. Pero, porque la empresa me ofrece eso y yo hago eso, justamente. lo que está Y bueno, diciendo. pero está Entonces, bien. si ¿Cuántas hay- empresas pueden hacer si eso? hay condiciones, ¿Cuántas empresas pueden hacer sí, eso? Y no sabemos, por eso te digo, ver opciones y alternativas. Me gusta. ¿Verdad? Instalar el debate. Igual si es que no se puede llevar Me gustaría adelante. hacer un resumen del tren de cercanía. Pero empezar a hablar de esto. A ver, Mauricio. un resumen del tren de cercanía. Tren de ¿Existe o cercanía, no? nomás para la audiencia, un resumen. Hay 2 etapas en el tren de cercanías desde que asume este gobierno. De la ¿verdad? suerte. Antes de que yo jure como diputado, ya empecé a trabajar con Kind, con representantes de Corea. Kind es un desprendimiento del Ministerio de Obra Pública de Corea que se encarga únicamente de inversiones de Corea en el exterior, ¿verdad? Ellos nos iban a hacer a nosotros el tren de cercanía. Esta es una propuesta que Corea tiene y le pone sobre la mesa a Paraguay hace aproximadamente 13 años. Nunca se pudo aprobar en el Congreso porque cada vez que venían los coreanos, lo único que le decía al Congreso es ¿qué hay para mí? ¿verdad? Claro. Llega el presidente Peña, esto hay que decirlo, llega el presidente Peña y él me había dicho a mí y cumplió, él dijo, yo voy a aprobar esto y vamos a hacer el tren de cercanías. Se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Senadores, firma el presidente, promulga y le dice, cuando eso a su jefa de gabinete, a, ¿cómo se llama? Lea. A Lea Lea Jiménez, Jiménez. le dice, el Congreso ya dijo que sí, el presidente yo ya dije que sí, anda por favor cerrar los detalles. ¿Qué pasó? Acto seguido, se dinamitó la negociación. No ¿Qué sabemos, pasó ahí? no ¿Qué sabemos pasó ahí, qué pasó Rubén? ahí. Yo tengo la versión de Corea que dice que inclusive hubo maltrato de verbales. ¿verdad? Entonces, se cae la negociación. Corea que hace elegantemente no es que se retira, cambia la propuesta. Era Asunción Upacaraí y ellos finalmente te dicen, mira, al final te iba a hacer hasta Luque. Y ahí nosotros decimos, no, nosotros queremos hasta Upacaraí, esto no nos sirve. Y nosotros nos levantamos. Entonces, ¿qué hace el Estado paraguayo después? Dice, ok, no lo va a hacer Corea, lo que vamos a hacer es nosotros una licitación pública internacional para que pujen los actores que quieran hacer el tren. Y yo le dije a FEPASA y a todos que yo creía que iba a ser, ¿viste como cuando quiso también el tema de la costanera en el hecho que quiso vender y nadie se presentó? Sí. Y yo le dije, yo creo que va a ser así, porque ¿quién te va a querer hacer un tren? Si es Asunción, Ciudad del Este, que entiendo que conecta con Foz, qué sé yo, pero de acá de Pacaraí. Bueno, además estamos hablando de 500 millones de dólares. Sí, 500 para lo verde, poco flujo de pasajeros. Que Corea sí quería hacer. Corea quería hacer, claro que quería hacer. Entonces ahora estamos en ese proceso, ellos van a llamar a licitación. No va a pasar nada. Y yo no creo, Yo le dije a ellos, nosotros teníamos, ¿sabes qué me decían a mí del gobierno? No podemos bajarnos los pantalones ante Corea. Pero ¿cómo no? Le digo, bajate y de una y trae el tren. ¿Verdad? Y ellos nos decían, no se puede. Y bueno, perdimos una gran oportunidad con Corea. Qué lástima. Ojalá, te digo, de corazón, yo esté equivocado. Quedamos sin tiempo. Y que el presidente logre hacer el tren de cercanía, pero así como está, yo no creo que... Nos quedamos sin tiempo. Por favor, ayúdame, Carlito, para darle a la querida Helen este regalo de Dayo espectacular. No sé si se está viendo ahí. ¿Sí? Hermoso. Después tenemos, por favor, de Compasa. Mira lo que es Compasa, lo que le envía Helen. Acá. Wow. Esta belleza, por favor, mira, este termo espectacular. Dale también, porque le va a seguir para el supermercado. Sí, señor. Sí. Ahí está. Gracias. Bueno, querido diputado, para vos también. Acá tenés.
El regalo de Dayo, espectacular. Gracias, papito. Ok, cuidado, papito, ahí. El regalo de Compasa. Para el matecito. Matecito, te veré, nos vemos en el camino. Qué gusto. Y no sé si conoces la Universidad Privada María Serrana. Conozco. Es un amigo tuyo. Sí. Te envío esta super mochila. Qué lindo, muchas Bueno, gracias. Gracias, William, querido. Me encantó ese debate, me encantó. Hay que seguir empujando y ojalá tengamos realmente más gente dentro del legislativo y del ejecutivo que aguante un debate y una presión así, porque es lo que necesitamos para que ustedes puedan quitar sus conclusiones. Gracias a Blam, que le pone tan churro a todos los muchachos y muchachas. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por todo. De cariño le decimos ¡Shalom! Zona Franca fue presentado por Dayo, exclusivo para la cadena Super 6 y Supermercados Stock. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Compasa, nos vemos en el camino. Pensá en tu futuro, pensá en La Serrana.